Esto, bueno, en la popular me da mucho gusto porque una de las críticas que recibimos con frecuencia en la licenciatura en Historia del Arte es porque la mayoría del plan de estudios versa sobre las artes plásticas únicamente, ¿no? Pero creo que tanto en la maestría en estudios de arte como en la licenciatura, pues cada vez más vamos estableciendo estos vínculos, además con los cursos que se imparten con otros licenciaturas, como es el caso de ustedes. Y bueno, pues creo que uno de los aspectos interesantes de mesas de este tipo es que justamente se pone en evidencia de manera más clara estas interrelaciones que siempre han existido entre las diversas artes y también entre el arte y otros ámbitos de las humanidades, la cultura, la filosofía y bueno, las ciencias y muchos otros aspectos. Entonces, bueno, en esta mesa tenemos el gusto de contar con varios distinguidos creadores y intelectuales. Contamos, como decía, con la presencia de Sandra Pane, que es la artista, Jorge Roberts, que es aquí a mi izquierda, que es compositor y teórico de arte, Elisa Mizrahi, que es filósofo, y Alberto Blanco, que es un conocido poeta, traductor y ensayista. Fue ampliando un poco su currículum conforme se presenta cada uno de ustedes, con en primer lugar Jorge, después Elisa, después Santiago, que vamos a contar con la propia artista. Entonces, sin más, procedemos a esta conversación, ¿no? Que nuestros ponentes han incluso expresado que sea más conversación que ponencias propiamente. Y bueno, desde luego les invitamos a ustedes también a intervenir también en esta plática con sus preguntas, sus reflexiones, sus observaciones sobre estos temas. Entonces vamos a iniciar con Jorge Torres, que como comenté es compositor y teórico del arte. Su campo de interés es la posible regulación correlativa de la reflexión, el afecto y la memoria en los límites de la representación estética. Es licenciado en composición por la Escuela Nacional de Música de la UNAM, también egresado del Conservatorio Superior de Música de París. Es maestro en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana y doctorante en la filosofía, también en filosofía y también aquí en la universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores y sus obras han sido estrenadas en festivales como Rarinia en Chicago, Universal en Shanghai. ¿Sí es así? Universal. Yo habría querido tener una experiencia familiar con la obra de Sandra y al contemplarla aquí en el espacio de la universidad me encuentro con una sensación muy extraña y que resulta tal vez un poco todo lo contrario, es decir, una sensación de lo que no es tan familiar. Pienso a partir de eso un texto de Freud, de los pocos textos que Freud dedica realmente al arte, que en español se traduce como lo luminoso. Y justamente el argumento de Freud pasa de esta condición del Heimlich, quiere decir justamente lo no familiar, y él dice que en algún momento en el alemán esa condición de lo familiar se transforma justamente en lo desconocido. Es decir, que en el corazón del término Heimlich, es decir, ominoso, existen las dos posibilidades, lo familiar y lo completamente siniestro, lo completamente desconocido. Y un poco en la noche pensando en esta mesa redonda, pensaba en la sensación un poco siniestra de este bosque que tenemos aquí, de estos árboles que están flotando, que están ingrávidos, y que de alguna manera están siendo el testimonio, la huella de algo que está pasando, algo que está aconteciendo y que yo quisiera como de alguna manera llevar hacia cuatro puntos. En primer lugar, el asunto
del que se trata todo eso es del cuerpo. La obra de Sandra siempre está girando en torno a esta transformación, a esta eclosión de los cuerpos. Y eso me parece importante porque el siglo XX justamente trae a cuenta la condición del cuerpo como un locus de transformación, de vida, el locus material que permite nuestra existencia en el mundo. Esto es Nietzsche, el artista se la juega literalmente. No es un asunto de representación, aquí Sandra no creo que esté representando nada, no está evocando nada. Yo pienso que se le está jugando. Se está jugando el sentido de la vida, el sentido del cuerpo, el sentido de estar y la posibilidad de generar líneas de fuga en términos de la vida que vivimos, el mundo en el que estamos. Entonces, creo que la idea de devenir funciona muy bien porque estos cuerpos justamente parecen ser esa, no sé si huella, pero en todo caso esa marca de la temperatura de un devenir vegetal en el caso de ella. Es decir, estos cuerpos parecían ser, ¿cómo diría yo?, como unas máquinas deseantes que están en este movimiento, en ese volcarse hacia, curiosamente, un punto de fuga de sí mismas. Por eso me da la impresión que ninguna de ellas alcanza una explicación completa. Se trata justamente de que el devenir no es poder transformarse en algo, sino al contrario, es quitar de nuestra mente esta condición pasado, presente, futuro, que es en la que vivimos, como si el tiempo fuera eso, y llevarnos a una condición de efectuación de un tiempo que siempre está en el medio, es decir, que siempre se está efectuando, que está siempre en movimiento. Y me da la impresión que este tiempo se convierte en una especie de refracción de imagen cristal, ya de esta vez, donde cada una de estas efectuaciones contiene parcialmente la memoria de todas las demás y está aconteciendo en una especie de continuo ahora, continuo realizarse. Entonces, a partir de estas ideas me parece que hay mucho que leer, mucho que interpretar, mucho que sentir de las obras de Sandra. Y aquí me parece que el asunto de la música, que tiene que ver en particular con esa posición, es importante, porque Mario Lavista ha trabajado contigo, Sandra, y ha hecho una obra en la cual hay una especie como de intercambio de flujos, donde la palabra composición toma toda su dimensión. Se diría quizá que crear es siempre componer fuerzas, reordenar fuerzas, a sabiendas que nunca podremos reorganizarlas del todo y que esas fuerzas tienen que fugarse de sí mismas. Entonces, esta especie de espacio compartido entre las fuerzas dinámicas de la música y esta temporalidad que está atrapada en cada uno de estos cuerpos árboles, en cada una de estas entidades y situaciones parciales, me parece que generan un punto de integración muy interesante que ha sido, desde la segunda mitad del siglo XX, un lugar realmente explorado y realmente, ¿cómo les diría yo?, gozado. Entonces, un poco por ahí quería yo pasar algunas reflexiones. ¿No? En que en ciertos intersticios o bien en ciertos espacios se conjugan distintos elementos de lo que nosotros solemos llamar arte, es decir, se conjuga la pintura, la palabra, la poesía misma y el espacio mismo en donde esto puede confluir. Entonces aquí, en este caso, para mí estos cuerpos, este ser árbol que Sandra presenta y el cual nosotros podemos recorrer en el espacio, lo que está jugando justamente es ese límite en donde, o ese límite, ese intersticio en donde lo que se juega justamente es la apertura entre lo animal, lo vegetal, porque lo llama él lo vegetal, y lo humano. ¿Cuál es ese límite o cuál es esa apertura, ese entre lo animal y lo humano? Y para eso nada más voy a traer a cuenta una cita de Heidegger, el texto que tiene sobre el origen de la obra de arte, donde dice: la tierra es el surgir hacia nada de lo que constantemente se cierra y así se salva. En este caso, ¿qué es lo que se salva o qué es lo que se materializa aquí? Es la obra de arte, ese lugar en donde estamos constantemente jugando con los cuerpos, esos cuerpos de la existencia, esos cuerpos particulares que se transmutan, se transforman
en una continuidad en donde constantemente se reorganiza su sentido. Ya no podemos nosotros, delante de estos cuerpos, delante de estos árboles, encontrar una diferencia entre lo que sería un cuerpo humano y un cuerpo vegetal. Hay una huella o un registro de ese lugar en donde lo abierto, como Heidegger lo llama, lo abierto permite o surge o brota o marca la existencia misma. Aquí en este caso, el dar el cuerpo surge como esa posibilidad material primordial. ¿Qué es lo que se materializa en los cuerpos? La existencia misma. ¿Qué es lo que se materializa en el cuerpo de la pintura? La existencia del mundo y de la tierra. El ser árbol va más allá de líneas contingentes. Podemos advertir que el espacio, lo telúrico, todo parece desplegarse o concluir en el espacio mismo de la tela, en el lienzo mismo. Cada cuerpo, árbol, cada ser es una ordenación, por lo tanto, espacial, y cada una de estas ordenaciones se configuran como una potencia que asume el carácter abismal de la existencia. El ser árbol solo puede alcanzarse mediante una efectuación sobre lo abierto del mundo vegetal. Solo desde el mundo vegetal es que este árbol se transmuta en el cuerpo del artista, en el cuerpo de la creación y sobre todo en el cuerpo mismo de la obra de arte. Lo que se materializa en la obra, lo que se materializa en el cuerpo es la potencia de la vida. Es el lugar de esta operación artística en el que la apertura humana al mundo y la apertura ya sea animal o vegetal parecen coincidir. En ese intersticio del arte, el mundo vegetal y el mundo animal tienen toda diferencia. Las ramas, las hojas, los tallos y las raíces han vuelto de su destierro y están en el lienzo. Habitan una delgada frontera entre lo animal y lo humano. Esa frontera que las separa en una superficie en la que nunca cesan de emerger, en la que nunca cesan de transformarse. Aquí, delante de esta obra, recorriendo en este espacio, asistimos a una suerte como de puesta en presencia por la diferencia de lo que solemos nosotros denominar como lo animal y lo humano. Pero ¿en dónde esa diferencia se disemina y alcanza a conjurarse más allá de la diferencia? Todo el tiempo esas realizaciones, esas transmutaciones, de lo único que pueden dar cuenta es de la potencia de la vida misma y de los cuerpos. Cómo esos cuerpos constantemente nos llevan, nos desplazan, y en ese desplazamiento alcanzan a significar la realidad desde otro lugar, a resignificar el lenguaje desde otro lugar. Estos poemas que tenemos detrás de nosotros son como una geografía misma en donde los cuerpos hacen sitio. Y los cuerpos, entiéndanlo aquí, no como nuestro cuerpo único, que lo podemos reconocer únicamente como un cuerpo, el cuerpo de la palabra, el cuerpo de la pintura, el cuerpo del arte mismo. Lo que son una geografía de cuerpos que hacen sitio, que cobran lugar y que dan sentido a la existencia material de las cosas. Es una especie como esta comunidad o este lugar en donde lo que se busca conjurar esta interdisciplina, lo que nos permite desde la filosofía, desde el arte, desde la creación misma, desde la poesía, es como generar esos espacios, esos tiempos en donde lo que va a pervivir justamente, o lo que se va a disgregar o a diseminar, son los cuerpos. Los cuerpos están siempre en ese límite, en esa apertura entre lo humano y lo animal, entre la creación y la representación. Siempre aparecen rompiendo justamente aquello que parece limitarnos. Por eso el límite no es algo que los delimita hacia un espacio interior, sino justamente el límite es lo que los potencializa o los abre hacia un devenir, retomando la palabra que Jorge acaba de explicar. Es justo en el límite, en donde se da la comprensión humana del mundo. Y solo es posible por medio de la experiencia, por medio de una especie de cercanía extrema a las cosas y a la materialidad de las cosas. Y bueno, solo para terminar con esta idea, el árbol aparece aquí en la pintura y su cuerpo surge por medio del mundo. Su cuerpo surge por medio de la palabra y su cuerpo surge por ese hacer sitio y ese tomar lugar de los cuerpos en la existencia misma de la vida. Gracias. Yo estaba estudiando filosofía normal, estaba estudiando química y no como pasamiento. Absolutamente pensé en entregarlo a la neuroquímica, pero eso hace mucho tiempo.
Antes de comenzar la plática, le pregunté a Carolina, que estaba tomando una fotografía de una pieza. ¿Qué ves aquí? Vamos a empezar por lo más inmediato y más sencillo. ¿Qué ves en esta cosa que estás fotografiando? Y lo primero que me dijo ella, veo mucha fuerza. Ok. Pero en concreto, ¿qué ves? Pues líneas de fuerza. ¿Está bien? Una intensidad. ¿Está bien? Lo bueno, no es un cuerpo. Sí, claro, también un cuerpo. ¿Ok? Se ven cuerpos. ¿Qué más se ve? Pues un árbol. ¿Ok? Un árbol también. ¿Qué más vemos? Manchas. ¿Está bien? Y pues como venas, como carreteras, como un mapa también visto desde arriba, como una disección. Son muchas cosas diferentes como para encontrarse en un solo dibujo. Decir que esa reunión de elementos aparentemente disímbolos dispersos hace una unidad, en esa unidad es paradójica, pues es apenas comenzar. Jorge, en la tesis que escribió sobre el trabajo de Sandra, habla de la paradoja de los cuerpos, y creo que lo enfocas desde el punto de vista del cuerpo como objeto y el cuerpo como sujeto, ¿no? No hay obra de arte que no sea paradójica, y la razón es muy simple, es que no hay ninguno de nosotros que no sea paradójico, así de sencillo. Empecemos por el principio, por el título de la exposición, de ser árbol. Si le piensan un poquito se van a dar cuenta que el título, aunque parece muy simplón, muy simplista al principio, tiene vida. Por lo menos se puede leer de dos maneras. Aquí vamos a ver la experiencia de alguien que nos está presentando unos dibujos que tienen que ver con el hecho de ser árbol. Como si el artista se hubiera transformado en una planta, en un árbol, y nos va a compartir su experiencia de ser árbol. Una experiencia bastante extraña, por cierto. Tendríamos que hablar ya de experiencias chamánicas para poder enfocar la posibilidad de convertirse en árbol. Pero también el título se podría leer, al menos de otra forma, como un condicional de ser árbol. Yo haría, o yo diría, o yo me comportaría así. Tal vez, si se me concediera de ser árbol, podría platicar esto o podría pasar aquello. Es decir, ya en el título mismo estamos hablando de dos posibilidades totalmente diferentes. Sí es y no es. El artista ya es un árbol y evidentemente no es un árbol. Y las dos cosas son ciertas, las dos cosas son falsas, y las dos cosas se presentan a la vez. Yo comenzaré diciendo que conocí a Sandra por su esposo, Mario Lavista, compositor mexicano. No diré que el compositor más grande, más importante, no sé qué, porque esas ya son palabras que tienen que ver con la necesidad de establecer una especie de ejemplar que no me interesa en más mínimo. Pero de que es un artista, es un artista. De que es uno de los compositores más conocidos y más reconocidos en México, no cabe la menor duda, y hay muchas muy buenas razones para ello. A Mario lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Cuando emparejó y casó con Sandra, comencé a conocer a Sandra, y lo primero que vi de ella fueron trabajos que ya estaban en esta línea. Trabajos extraños. Como decía Jorge, y tiene razón, trabajos nada familiares, incómodos, casi la tendría a decir yo. Si los observan con naturalidad, si es que eso es posible, se darán cuenta que bonitos no son.
sencillos, pues aparentemente, pero no son tan sencillos. Son complicados, además los vemos más complicados, son incómodos incluso. A mí me produce muchito. Son incómodos hasta en el formato. Aquí se ve fantástico el trabajo. Me decía Sandra que yo nunca había visto su trabajo tan bien acomodado, tan a gusto con el espacio. Porque son formatos muy exigentes, son formatos muy verticales. Si a mí Sandra, como muestra que por esta mesa redonda me regalan una de estas piezas, no estoy sugiriendo nada, ¿no? Pero ese árbol hace como una posibilidad de ser un regalo. Yo no tenía dónde ponerlo o cómo ponerlo, porque vivo en un departamento y los departamentos no tienen esa altura. Así que o lo tendría que trepar al techo o tendría que dejar una parte a vivir abajo en el piso, o traicionando el sentido de la obra lo tendría que volver horizontal. O peor aún, lo tenía que guardar enrollado. Así es que como ninguna de las opciones me parece atractiva, lo lamento, Sandra, no voy a poder estos trabajos, así como son exigentes, en cierto sentido incómodos, obedecen a algo, por algo, son así. ¿Por qué en estos papeles verticales tan largos? Algo tan sencillo, ¿por qué no usa color? ¿Por qué no hay color en estas piezas? Creo que es una pregunta que nos podemos plantear. ¿Por qué tampoco atractivos, tan austeros? ¿Qué es lo que está tratando de hacer aquí la artista? Que no nos está seduciendo ni con colores, ni con imágenes bonitas, ni siquiera con formatos cómodos. Hay otra cosa que se está manifestando en estos trabajos. La misma idea de juntar en una sola imagen un cuerpo humano en un árbol no es tan evidente, aunque por otro lado no faltan razones para identificarlo. Vivimos en el mismo planeta, ocupamos espacio, pero lo ocupamos de un modo muy parecido. ¿En qué sentido? En que a diferencia de muchas otras criaturas del planeta, lo ocupamos verticalmente. Vean, ahí están nuestros compañeros de aventura. Solo que nosotros sí nos podemos desplazar. Los árboles también, pero lo hacen muy despacito, por eso nos da la sensación de que casi no se mueven. Esa verticalidad está presente, por supuesto, en todos los 36 trabajos que están aquí, y nos está hablando también de algo, de una voluntad de ascenso o de descenso, de un eje. La columna vertical con el tronco del árbol se alinean. Yo le comentaba a Sandra en alguna ocasión un pensamiento muy enigmático, aparentemente, ni más ni menos que de Platón. Es una imagen, me van a disculpar la falta de éxito, etc. Pero esa imagen yo la descubrí antes que Platón. La descubrí, por supuesto, en mi trabajo como poeta. La imagen es la siguiente. El hombre es un árbol inverso, un árbol de cabeza. ¿Cómo llegué yo a esa imagen? Me llevaría mucho tiempo platicarles. Solo les apunto que sucedió en un callejón de Tijuana, que una fiestecita familiar como a las 5 de la mañana. Pero yo llegué a esa imagen y después me la encontré en un libro de Platón. Por eso digo que no la encontré antes que Platón. Pero Platón la había escrito, por supuesto, hace 2500 años. Y Platón lo dice tal cual: el hombre es un árbol inverso. ¿Y qué nos está diciendo? ¿O qué nos está queriendo decir Platón con esa imagen? ¿O qué entrevilló oscuramente en esa imagen? Que hay una posibilidad de vernos como un árbol
raíces en la tierra, uno con las raíces en lo alto. Esa aspiración de lo alto, esa verticalidad, está presente en todos estos trabajos, junto con el dolor y la angustia por llegar a conseguirlo. Ya está ahí, mejor. Muchísimas gracias, Alberto. Voy a dar la palabra a Santana. Se ve que es artista visual. Nació en la Ciudad de México en 1964. Estudió artes plásticas en Florencia, Italia, en el Chelsea School of Art and Design en Londres, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas aquí en la Ciudad de México. Ha realizado exposiciones como Subsistir en el Museo Universitario del Chopo en 1992, Dibujos Recientes en el Museo Cacay en Mérida en 1999, Geografía del Cuerpo en el Museo Jules Byron en Guanajuato en 2003, Dualidad y Transformación en el Museo de Guadalajara en Naucali, aquí en la Ciudad de México en 2009, y es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Muchas gracias, Andrea. Bueno, antes que nada quiero agradecer mucho aquí, gracias a Jorge, de Lisa, de Karen, y obviamente de todos ustedes alrededor de la discusión. Bueno, estoy agradecida de todos de mi trabajo, porque a fin de cuentas esa es la intención. Quisiera hablar un poco de lo que son estas imágenes de cuerpo arte para mí. Estos dibujos los inicié en el 2017, es una serie que he ido creciendo hasta este año, que hice la última pieza para terminar el número 36. Y el número 36, entonces pláticas con Alberto Blanco, alrededor de la fuerza que tiene el número cósmico 36 que cierra los ciclos. Estas imágenes tienen que ver con un diálogo entre el mundo interno y el mundo externo. Tienen que ver con el símbolo del alma, el símbolo del cuerpo. Tiene que ver con toda una parte que lleva mucho tiempo sostenida de este fenómeno, como todas las cosas vivas tienen el mismo diseño, todas las cosas vivas se parecen. Cómo podemos ver de cierta manera la verticalidad de un árbol, el tronco comparado con una columna vertebral, o por ejemplo las nervaduras de una hoja comparado con las venas. Como de cierta manera todo hay un mismo diseño, cambios y transformaciones según sean diferentes elementos, pero siento que de esa manera se manifiesta la esencia de los cosmos. Yo lo que estoy tratando de hacer con estos dibujos es acercarme a la esencia de las cosas. Es también una búsqueda de identidad, es una búsqueda de un lugar, y a través de trabajar con mi propio cuerpo, estas imágenes tienen mucho que ver con lo que es el body art, en el sentido que, como se puede ver en el video que está en la sala, yo empiezo a hacer estas imágenes acostándonos en el suelo, perdón, en el cielo. Exactamente. Un Freudian sleep. Exacto. En el cielo, en el suelo, y poniendo mi cuello. Y una vez que trazo mi cuello, trazo mi silueta, empiezo a dibujar. Es una manera para mí de entrar en contacto con el mismo, entrar en contacto con el papel. Creo que hay muchas similitudes simbólicas, psíquicas, entre el cuerpo y el alma. Estas imágenes están hechas todas de procesos de transformación psíquicos personales, en donde en mi trabajo, a través de todo mi trabajo, el sufrimiento encarnado se encuentra en las imágenes. Los procesos de lucha, de muerte, de duelo, están en las imágenes. Es como si las imágenes de cierta manera fueran un mapa psíquico que son. Pero siento también he encontrado una cosa muy poderosa, que es cómo estas imágenes, esos símbolos personales, son personales pero son universales, se vuelven arquetípicos. Cómo de cierta manera mi experiencia alrededor de la corporalidad, alrededor de la transformación, alrededor
largo, son reflexiones personales y son reflexiones de todos. Es mi cuerpo y es el cuerpo de todos tenemos. Yo creo que los procesos psíquicos que yo he emprendido y los cuales se encuentran aquí plasmados en estas imágenes son procesos que todos tenemos conocimiento. Fue muy importante para mí el poder realizar el proyecto de acompañar las imágenes con música, como ya dijeron Alberto y Jorge, el compositor que hizo esta música para Marlon, que acompaña las composiciones, Mario Carista, que es mi marido hace 20 años. Y siempre había habido la inquietud de mi parte de estas imágenes poder acompañarlas de música. Porque yo creo que la música te ayuda a induce una especie como de espacio sagrado, donde puedes entrar a un tiempo temporal con las imágenes. Yo tuve una formación como músico también. Para mí la música no es una cosa ajena. De hecho, la primera parte de esta obra la realicé solamente escuchando la versión de San Mateo de Bach, porque todo surgió como un sueño y una necesidad de trabajar visualmente con las imágenes que venían en sesiones. Y estuve acompañada de la audición de la versión de San Mateo. La segunda serie de estos dibujos la acompañé otra vez en música religiosa, porque quería que esa esencia estuviera ahí, esa cosa que crea un poco la música religiosa, que es un puente hacia lo sagrado, y quería estar acompañada de esa música. Escuché, fue muy interesante de hacer en ese sentido, porque escuché música religiosa, desde canto gregoriano, el Arso, la Leonino Perostino, a todos los músicos de mi discurso, que me había acabado la parte religiosa que tenía yo, hasta Stravinsky, hasta Messiaen, hasta Mario Lavista. Entonces, fue como ir de lo más antiguo a lo más contemporáneo en música religiosa. Eso fue una experiencia muy interesante para mí. De cierta manera me parecía natural acompañado de música, y fue, no me sorprende, me parece a mí, que la música que hizo Mario es una representación sonora de mis imágenes. Hay muchas cosas en tu trabajo y en tu trabajo que son similares. Entonces, siento que realmente quedó natural, sí es una representación sonora de mis imágenes. A la pregunta que hizo Alejandra sobre por qué no tiene color, yo creo que al tratar de ser muy esencial, al tratar de buscar las cosas, te deshice de muchos elementos. Y con el blanco y el negro, y además cambié los colores porque es eso. Es como puedo hablar de una manera más clara para mí. El formato vertical es un formato muy importante para mí porque efectivamente es lo que conecta en la parte superior con la parte inferior. Es como si es un diálogo entre lo interno y lo externo. La parte que tiene que ver con las fuerzas superiores y la parte que tiene que ver con la piel. Ya es lo que decía. También, otra de las cosas que yo hago mucho es todas las imágenes que tienen que ver con corporalidad son prácticamente huellas de mi cuerpo. Entonces, tiene que ser de la manera de mi cuerpo. Y de esa manera siento que el espectador puede vincularse de una manera más directa con su cuerpo. Otra vez, mi cuerpo, su cuerpo, todo su cuerpo. Entonces, estoy realmente encontrando su casa en esta galería. Nunca había podido ver mi obra desde tan lejos. Físico, que es una obra muy grande. Entonces, estoy muy contenta de que esté aquí, estoy muy contenta de que esté dentro del entorno de la universidad, estoy muy contenta que podamos hacer esta charla con ustedes, estudiantes que además están vinculados en eso. Entonces, para mí es una enorme satisfacción, no tengo más que agradecerles a todos ustedes. Siento que un poco lo que comentó Sandra, va también en ese sentido, ¿no? Que junto con estos aspectos de diferenciación o lo siniestro, ¿no? Digamos, lo incómodo, ¿no? Que sugerieron Jorge y Elisa, ¿no? También hay esa paradoja, como diría Alberto, la relación de semejanza, identidad, vínculo. Debo de confesar que para mí no hay nada incómodo. Desde que vi la obra, desde que lo vi aquí, sentí como una
una fluidez y tal vez nuevamente tiene mucho que ver con el espacio, con nuestra identidad con el cuerpo, ¿no? También con esta relación que hay entre la postura del cuerpo, la postura de las hojas, como si fuera como una especie de también movimiento entre lo que es pintura o escritura, ¿no? Que para mí nos hacía relacionarnos mucho también con los zen, podríamos decir, con el arte oriental, ¿no? Que tiene ese mismo carácter y un buen número de obras de este mismo formato, ¿no? Además de que la relación tan fluida, simbiótica que comenta y que trabaja la obra con la naturaleza también es algo que está muy presente, ¿no? En el arte, en la poesía y cierto aspecto de la cultura oriental, ¿no? Y este sentido de lo sagrado, desde luego con muchas diferencias y diversidades dentro de ese campo analizando y aparte me va a regañar por esas generalizaciones sobre arte oriental, pero bueno, es un campo de su particular interés, pero bueno, creo que quería compartir eso que me pareció significativo, ¿no? Y también esta posibilidad justamente de una vinculación desde el propio cuerpo, que me parece que es la precondición en realidad para cualquier experiencia del arte, el cuerpo que siente. No podemos percibir arte si no tenemos un cuerpo que siente, pero al mismo tiempo esta obra de alguna manera reafirma y toma como punto de partida la elaboración sobre este tema. Y bueno, no solo es el caso de las artes visuales, sino desde luego de todas las artes, ¿no? Algunos de los cuales toman el mismo cuerpo como herramienta, ¿no? Y de hecho, bueno, como comentamos antes, esta es parte un poco de su proceso de trabajo, ¿no? De tomar su propio cuerpo como herramienta, no solo en el sentido tal vez más tradicional que este sentido de protagonismo de la mano que vemos en mucho de la obra renacentista, sino en este sentido más contemporáneo de utilizar todo el cuerpo como herramienta de creación visual. Entonces, bueno, son algunas ideas un poco para abrir la conversación, pero bueno, pues les invito entre ustedes a dialogar y también, desde luego, cualquiera de ustedes que quiera comentar algo. Gracias. Hasta ahorita la mesa redonda sigue siendo cuadrada. Será redonda en el momento en que empiece a rodar y ustedes participan. Solo quiero agregar 2 o 3 cositas muy concretas para que ustedes tengan más elementos también para apreciar y disfrutar lo que están viendo aquí. Uno, que Sandra Pani viene de una familia de arquitectos ilustres. Su abuelo es uno de los pilares de la arquitectura del siglo XX. Curiosamente, autor del Conservatorio Nacional, ahí está otra vez la relación con la música. Hay mucha de arquitectura también en el trabajo de Sandra, porque le interesan mucho las estructuras. Ese es un asunto que quería plantearles. Otro asunto es que la relación que tiene Sandra con las plantas raya en lo absurdo. Me consta, lo que lo he visto a través de años y años y años, tiene una conexión con las plantas excepcional. Así como hablan ustedes esa expresión de que tiene buena mano para las plantas o no, en inglés dicen green thumb, ¿no? Un pulgar verde, tiene buena mano con las plantas. Sandra no tiene un pulgar verde, tiene hasta los codos verdes. Vive en una casa en la colonia Condesa y es un invernadero. El techo de la casa de Sandra, no lo ven ustedes, es una verdadera selva. Entonces, nada más para resumir, está la arquitectura, está la música, están las plantas,
está grabado estrictamente visual, de formas, de dibujo, etcétera, etcétera. Empiezan a ver que estos trabajos están aquí, tienen mucho más que ofrecer de lo que a primera instancia parece. Con la parte psicológica no me meto porque de lo que no se puede hablar es mejor no hablar, ¿verdad? Yo quiero antes que nada felicitarlos y agradecerles a todos. Creo que fue así como privilegiado escuchar el análisis de la obra, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista poético, de la misma artista. Creo que son pocas las oportunidades de tener algo tan completo, ¿no? No sé si Karen sabía qué es lo que iba a decir cada uno, pero creo que quedó redondo. Y una de las cosas que quería preguntarte a Sandra, que bueno, tiene que ver un poco, o me saltó, digamos, con el comentario de Alberto cuando decía que tendría que poner las obras en posición horizontal, y ahí me generó la angustia de la que hablaba antes Jorge, ¿no? Porque creo que tiene que ver esta verticalidad, yo la siento justamente como una afirmación de la vida, ¿no? O sea, a pesar de lo que comentabas, del sufrimiento, de toda esta cosa de carga emocional que tienen, pero sería terrible verlas en horizontal, ¿no? Porque a lo mejor es eso justamente lo que quieren decir, ¿no? Bueno, yo sí creo que eso existe. Ahora, otra de las cosas que quisiera añadir, que también nos dije, es que todas estas piezas, puedo ver lo que dice Elisa y puedo ver lo que dice Jorge, en el sentido de que hay una parte, inclusive que está incómoda, tremenda, o a veces dolorosa, lo veo, sé que está ahí, pero todos estos procesos también tienen que ver con los excesos de desmembramiento. No es algo que se va, es al contrario, intenta superar, intenta crecer, intenta transformarse. De cierta manera, hay muchas piezas donde hay efectivamente como este desmembramiento, y luego aparece otra vez esta especie de reconexión, estas especies como brazos y de columnas eternas, ¿no? Que te conectan con, bueno, y no solo con la parte superior, que conectan a la tierra, porque también otra de las cosas que estaba yo viendo es que para mí es importante que estas piezas sí son etéreas, pero también están ancladas, también están en la tierra, son árboles que tienen las raíces en la tierra. Y a pesar que están colgadas, como si tienen muchos focos, cuando vi las fotos dije, todas están perfectamente enraizadas, a pesar de que aparecen como muy efímeras. Entonces sí es importante, definitivamente, que las piezas estén verticales porque hablen de esa reflexión. Y de esa imagen que para mí ha sido muy importante, como digamos, si hiciéramos un alfabeto de los elementos que he usado para que se me caiga la este elemento es un vertical de la naturaleza, no es un paisaje, es un árbol, es eso. Voy a hacer un par de comentarios nada más, brevemente, ideas, siempre ideas que cada quien se puede llevar. Aquí hay algunos amigos que yo siempre he estado trabajando con esto del símbolo y quiero decir algunas cosas en relación a eso, pero yo insisto en mi experiencia en relación a lo luminoso, porque cada una de estas piezas necesita también ser su negativo. Es decir, cuando estaba yo en una de las solicitudes de esta mesa redonda, que nunca imaginé con tanta gente tan interesante, tan divertida, me daba la impresión de estar en un bosque verdaderamente siniestro, en esta imagen que uno mismo hace cuando ve la obra. Es decir, esta obra nos interpela, es una obra de la que participamos, y en mi experiencia interior esto de repente se convirtió en su negativo. Es decir, una cosa completamente oscura y siniestra, como si el papel fuera negro, y fue una radiografía siniestra, ¿no? Es interesante cómo cada uno va viviendo esto de una manera distinta, ¿no? Quería decir solamente en relación al símbolo que estoy de acuerdo que el símbolo está trabajado aquí, pero me parece que está trabajado en su condición más crítica. Es decir, como veíamos en clase, la metodología del símbolo es siempre ir juntos, pero lo que va junto nunca va completo. Hay una crisis terrible. Me parece que la crisis de este símbolo que está al mismo tiempo cuerpo, que es ascensionalidad, que también es un descenso a los infiernos, y que tú hablas de un enmaizamiento. Yo lo que siento es que está puesto sobre una especie de situación de la vida que es muy siniestra, justamente porque pone en crisis esta condición de la vida y el abajo, ¿no? Por estar en el vientre. Y en qué sentido nos interpela en muchos, pero pienso hoy en día, por ejemplo, en algo que parece muy lejano, pero es, por ejemplo, la manera como la sociedad contemporánea ve a las elaboraciones de los jóvenes, los sabemos. Es
decir, hay un problema con lo que nosotros consideramos que es nuestro ser en el mundo, que es identidad. Pero aquí lo que no hay es identidad, es decir, todas estas imágenes están juntas, son identidades integradas, interpretaciones parciales. Parece que estos cuerpos quisieron fugarse de una identidad única para irse a un lugar. Y a veces creo que esta recurrencia al uso de ciertas drogas en nuestra sociedad contemporánea justamente tiene que ver con eso, con esta identidad insoportable que tenemos que de una u otra forma romper. No me parece que desde ese punto también nos interpela. Y por último, hablar de que más que ser cuerpos en metamorfosis, la metamorfosis sería como ir hacia un lugar en concreto, como la oruga se convierte en mariposa, que te cuentas. Estos árboles cuerpos no están en ningún tipo de metamorfosis, están en una especie de catamorfosis. Esa catamorfosis es un lugar donde hay germinación, y el sentido de la germinación es puramente el éxtasis del ser, el éxtasis de la materia. Entonces, son ideas que me vinieron ahora escuchándonos. ¿Cómo encuentran la relación entre árbol y hombre que decía Robert? ¿Cómo encuentro la relación? Entre árbol y hombre. Bueno, yo creo que esa relación se da en muchos niveles. Se da en nivel simbólico, la carga tan fuerte simbólica que tiene el árbol. Y su similitud a nivel simbólico también con el cuerpo. Y también, por ejemplo, a nivel psíquico y a nivel concreto, como te hablo de las similitudes que visualmente puedes ver, como por ejemplo, yo en mi taller tengo muchos objetos encontrados, tengo muchos huesos que he encontrado en la playa, como todas esas formas, todas las formas somáticas, todas están relacionadas, todas son. Tengo una pieza, por ejemplo, que justo ahorita en el Museo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un museo que acaba de abrir, que se llama Autorretrato Intangible. Y es la primera vez que utilizo objetos que me encontré, que tengo en mi taller. Hay dibujos, por ejemplo, específicos sobre los pulmones, que ese es uno de los elementos que yo he usado mucho, o el tórax. Tengo unos dibujos sobre pulmones, hechos en unos papeles muy delgados, con una abstracción del corazón, sobre esos elementos, y al lado puse un objeto que he encontrado, que tengo en mi taller, son unas heridas que parecen un pulmón. Entonces, a nivel concreto existe una enorme científico. Y a nivel simbólico, enorme. Además, tengo que decir algo. Toda la investigación que he hecho alrededor de los símbolos la hago posterior a las imágenes. O sea, no es que leo el símbolo y hago. Tengo la necesidad de hacer la imagen, hago la imagen, y de hecho, voy a decir desde una intimidad, siento la imagen. O sea, hay veces que tengo una sensación y en vez de poder articular en palabras, veo una imagen y me siento así. Primero sale la imagen, después ya que salieron todas estas imágenes, llevo muchos años trabajando en psicoanálisis, y empiezo a trabajar con las imágenes de psicoanálisis, empiezo a tratar de ver el símbolo de las imágenes, ¿qué significa lo mismo? ¿Por qué? Me topé al hacer esta serie con una experiencia muy interesante. Tenía la necesidad de hacer árboles alegres, antes que preguntarnos esto. Y hacía hasta bromas con Mario Lavista, que me decía, están al revés, voltealo como ahí, jajaja. No, es que necesito hacer este árbol diverso, necesito esta rama porque se está cayendo. Después de acabar la serie, porque nunca hago, digamos, un trabajo no trabajo con ellos en análisis hasta que no acabé, o no trabajo con ellos buscando sus simbologías hasta que no acabé, encontré miles de cosas que tienen que ver con el árbol universo, miles de pueblos que basan toda su tecnología en el árbol universo. Entonces me doy cuenta hasta qué grado hay cosas, simbología personal, vínculo con las plantas, sobre el árbol, esta cosa que para mí es natural, pero hay cosas que pasan por mí, que no tienen que ver con una cosa muy consciente. Podríamos hablar en ese sentido, pero no sé, del inconsciente colectivo, una parte que es sabía que el árbol universo era tan importante. Hablar del inconsciente colectivo es entrar al asunto de la política y no tenemos ganas de hablar del Vox. Nos dejamos al inconsciente colectivo a un lado. Pero yo nada más quiero subrayar esto y sí me gustaría que lo consideraran. Muchos de ustedes están estudiando artes
o historia del arte, ¿no? O literatura, o arquitectura. ¿De qué carreras hay? Comunicación, también, ¿vale? Muy importante para la comunicación. Escucha lo que te voy a decir. Un símbolo, no hay símbolos personales, perdón que aquí te desdigas algo. Nadie puede inventar un símbolo. Los símbolos no son creaciones personales. Los símbolos no se le ocurren a alguien en particular. Nadie decide de la noche a la mañana inventar un símbolo. Eso no existe. Los símbolos tienen que ver con la manera en que funciona nuestro cerebro. Para acabar pronto, si es que lo quiero poner desde un punto de vista estrictamente científico y material, o para los que son creyentes y les gusta la metafísica, los símbolos son trascendentales. No son inventados por ninguno de nosotros, no son patrimonio de nadie en particular. Todas las noches cuando ustedes sueñan, están soñando con los mismos símbolos con los que soñaron hombres de la antigüedad, en un lado, en otro, en una cultura, en otro. ¿Que cambian de país? Sí. No se le podría pedir a un romano que soñara con una planta de maíz, porque todavía no las conocían. Pero eso no importa, soñaba con trigo. Y a un azteca no se le podía pedir lo contrario. No importa, la estructura, el símbolo sigue siendo la misma. Y es lo que se manifiesta en la obra de Sandra y en la obra de cualquier artista. Y es lo que se manifiesta todas las noches en sus sueños, estén ustedes conscientes o no, estén despiertos o no. Claro que si duermen despiertos se van a dar cuenta con más facilidad de que los símbolos que están soñando tienen una antigüedad asombrosa, si no, pues poco a poco. Yo nada más quería agregar a lo que Sandra acaba de decir como en relación a su proceso de creación. Más que como una especie de imaginario colectivo o de un imaginario simbólico, creo que ese proceso a lo que te lleva es como una especie de registro, o sea, en lo que se convierte o en lo que deviene tu creación, tus pinturas o estos árboles, si podemos llamarlos, ya nada más llamarlos árboles es relacionarlos con lo que simbólicamente nosotros representamos como un árbol en la conciencia. Entonces, más que una representación, lo que son como una huella, un registro justamente de cómo efectúas o llevas a cabo tanto el proceso de creación como de la existencia misma. Y por eso esa necesidad de posar tu cuerpo sobre el papel, ese posar tu cuerpo sobre el papel, lo que hace o lo que permite es fosilizar la existencia. Y para mí, más que una representación simbólica, son un fósil en donde lo que se conjuga o lo que se conjura es la existencia y la creación al mismo tiempo. Y entonces por eso, más allá de toda la carga psíquica, psicológica, de angustia y de dolor y demás, únicamente deviene un fósil de la existencia. Y ese fósil de la existencia no nada más es la existencia de Sandra, sino es la existencia de todos nosotros. Y ya aquí la colectividad no es un imaginario colectivo, sino es una colectividad en donde todos somos en común, ¿no? Entonces, ahí daríamos todo ese lado político, como bien acaba de decir Alberto, y llevarlo hacia el pueblo. Yo también estoy de acuerdo. No sé si alguien quiera decir algo. Bueno, lo que yo pude percibir de tu obra el día que vine por primera vez a verla fue como un intento de desprenderse de las cosas que realmente nos perturban, pero además también como un intento de alcanzar una especie de iluminación interna. Entonces, bueno, yo no sé si a estas alturas tú ya sientes que hayas alcanzado algún resultado en ese aspecto, pero lo que me llama la atención es que tú comentas que la serie o el ciclo de tu vida que pasaste para esta exposición ya terminó o llegó a su fin este año. Lo que yo quisiera saber es si realmente tú tienes la intención de continuar con este proyecto de ser árbol, o si tú ya crees que es algo que está en el pasado y ya es momento de continuar con el proyecto. Bueno, en ese sentido, toda mi obra está vinculada. O sea, terminé específicamente con esta serie que se llama Literario. Bueno, empecé en 2007. Sentí que cerré, sentí que estoy en una etapa de cambio en ciertos sentidos, pero bueno, nada. Mi obra es todo contigo. O sea, todas las imágenes están vinculadas al mismo de lo que estamos hablando, al vínculo entre
la naturaleza, a la esencia de las cosas. Sigo trabajando mucho con la anatomía, es algo que me encanta y en ese sentido se puede vincular con la arquitectura. ¿Qué es la anatomía si no la estructura? Entonces, de cierta manera, sigo esta serie en sí, bueno, ahorita digo que está cerrada, pero no sé, pero es un continuo, sigo haciendo eso, y pues el camino hacia la iluminación, bueno, pues todos estamos intentando, pero sí estoy buscando el lado último sobre la obra de todo, pero tanto sí como no ha pasado. Un apunte más. Seguramente todos ustedes están familiarizados con la figura de Jung. Han hablado de arquetipos, del consciente colectivo, etc. Todo eso viene de Jung. En sus diarios, en un momento dado, Jung que llevaba, por supuesto, recuento de sus sueños, se da cuenta de que está teniendo unas pesadillas espantosas y no puede encontrar con qué tiene que ver esas pesadillas, por más que analiza lo que vive su vida en ese momento. Pues la verdad no estoy tan mal, no estoy pasando por una crisis tan terrible como para que esté soñando yo estas cosas atroces. Y es que ya venía la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no estaba nada más metabolizando lo suyo propio personal. Hay mucho en estas imágenes que no es lo de Sandra suyo propio, solo, individual, personal. No es nada más su psicoanálisis, o su relación con las plantas, o su matrimonio con Mario, o el abuelo arquitecto. Hay aquí muchas cosas que tienen que ver con el mundo en el que nosotros estamos viviendo, con la sociedad en la que estamos viviendo, así de desconectada, así de difícil de entender, así de incómoda. Hablando de símbolos, el hogar es femenino o masculino. Hay ciertas obras que sí hablan de la dualidad, hasta podríamos hablar que es el equilibrio entre lo masculino. Por ejemplo, esta específicamente, donde sí es evidente un sexo femenino y un sexo masculino algo, ¿no? Es como los contrarios, de cierta manera, es el complemento de los contrarios. Pero en casi la mayoría de las imágenes no hay una identidad de género. Y creo que eso tiene que ver también con la necesidad de trabajar con la anatomía. Entonces creo que cuando estoy haciendo, por ejemplo, hay muchas referencias, por ejemplo, en esa pieza que está enfrente que se llama Mi mano 6 veces, un largo, y es como el hueso de la mano 6 veces. Pues no, puede ser femeninos o puede ser masculinos. Trato de trascender esa parte. El largo es masculino.